eso hace que Estados Unidos, ante ese progresivo declinar de su hegemonía mundial, se recuesta sobre América Latina y promueve lo que siempre ha hecho, golpes de Estado. Ahora son golpes llamados blandos, ¿verdad? Que no son blandos porque miren en Honduras las cosas que están pasando, miren en Paraguay la represión que se descargó sobre la población campesina después de la caída de Fernando Lugo. Ellos vienen para tratar de contener, ¿no es cierto?, esta marea que se había iniciado con el triunfo de Chávez y que cambió la cara de alguna manera de América Latina durante casi 20 años. Ese ciclo, la gran pregunta, ¿se acabó ese ciclo? No, es un ciclo que está con problemas, pero nos anotamos una victoria importantísima. México se incorporó tardíamente al ciclo de gobiernos progresistas de América Latina. No son gobiernos revolucionarios, vamos a dejar esto bien claro. La única revolución que hay en América Latina hasta ahora es la cubana, punto. Los otros son procesos revolucionarios, ¿no es cierto? Los otros son procesos revolucionarios que nosotros tenemos la obligación moral y política de apoyar, porque están atacados de una manera feroz y brutal por el imperialismo norteamericano. Y recordemos una cosa, el imperialismo nunca se equivoca al elegir sus rivales. Nosotros en la izquierda muchas veces nos confundimos, nos mareamos y de repente no sabemos quién es nuestro aliado y quién es nuestro enemigo. El imperialismo en ese sentido es muy claro, ¿verdad? Pero entonces, con la incorporación de México, tenemos países que están en un proceso que puede llegar a culminar en una revolución, porque las revoluciones no son un acto, no es que de la noche a la mañana se consuma una revolución. Mismo Fidel lo explicó cuántas veces. La revolución cubana fue un proceso. Cuando se establece, cuando se declara el carácter socialista de la revolución cubana, después de Playa Girón. Pregúntense por qué Fidel no lo hizo cuando entra a La Habana a principios de enero del 59. Y él lo dijo acá en el discurso que dio en noviembre del 71 en la Universidad de Concepción. Porque el pueblo cubano no estaba preparado todavía para recibir y asimilar una propuesta socialista. Eso lo dijo Fidel acá, en ese libro maravilloso que yo recomiendo a todos ustedes, y perdonen, por ahí ya lo han recontraleído, pero ese libro que sacó Editorial Quimandú, Fidel en Chile, es una obra maestra, una joya del pensamiento político emancipador de América Latina que yo creo que sobre todo las jóvenes generaciones deberían leer. Porque lo que hizo Fidel en esa gira, casi un mes que estuvo en Chile, yo tuve la suerte de ser testigo de eso, ¿verdad? No lo pude seguir en todas partes, porque fue de Tarapacá hasta Punta Arenas, no dejó ciudad sin visitar Fidel en aquella ocasión, pero los discursos, sobre todo de la Universidad de Concepción, es un discurso extraordinario. Y ahí hablaba de la revolución como un proceso, porque por eso lo digo entonces, Cuba como una revolución consolidada, procesos revolucionarios más o menos avanzados que están sufriendo el embate del imperialismo, como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, ¿no es cierto? Procesos que están avanzando tal vez con más dificultades en Uruguay, con el Frente Amplio, acosado por dos vecinos como Argentina y Brasil, con gobierno de derecha, y México. Entonces, no es que desapareció ya ese ciclo progresista de izquierda, sino que, bueno, está sufriendo evidentemente los embates porque la lucha de clases en el plano también existe en el plano internacional. Y si hay un actor internacional, si hay un gobierno que no se olvida nunca de que la lucha de clases es el motor en la historia, es el gobierno de los Estados Unidos. Muchos de los gobiernos progresistas por ahí se les olvida eso, pero a Estados Unidos y a la Casa Blanca nunca se les olvida, ¿verdad?, la necesidad de combatir con todos los medios a ese gobierno. Ante este panorama, ante un panorama que se nos complica porque hay una renovada beligerancia, me avisas la hora cuando quieres que corte. Ante la renovada beligerancia de Estados Unidos, que está aplicando un bloqueo ahora a Venezuela bestial, ¿no es cierto?, que ha orquestado ese famoso apagón que dejó prácticamente durante 3 o 4 días Venezuela sin agua, sin electricidad, sin internet, sin bombas para cargar gasolina a los carros, etc. Que ahora se sabe que eso fue hecho desde Estados Unidos. No es un dime y direte, no, de ahora hay evidencia que fueron ellos.
Y la prueba que fueron ellos fue que el gobierno ruso, Vladimir Putin, se sintió en la obligación, pocos días después, ante esa muestra de obscena prepotencia por parte de Washington, lo que hizo el compañero, el camarada, como le quieran llamar, Vladimir Putin, fue voltearle Facebook, Instagram y Messenger. Fue un mensaje diciéndole, bueno, vos hiciste eso con Venezuela, nosotros no nos vamos a quedar calladitos, vamos a hacer lo nuestro. Y yo ahora me meto con Facebook, con Instagram y con Messenger, pero mañana me meto con el índice Dow Jones de Wall Street y durante 2 días te dejo Wall Street planchado y vamos a ver qué pasa. Y se acabaron los apagones de Venezuela. Digo, esto es así, porque esta es la guerra de quinta generación. Y por eso el pleito de Estados Unidos con China, no es porque China vende paraguas más baratos o algunos de estos artículos, como algunos por ahí dicen, no, artículos de baja calidad. No, el problema es que China le ganó la carrera en algunas ramas cruciales de alta tecnología a Estados Unidos. La famosa 5G, ¿no es cierto? Toda la tecnología, la informática, la robótica, las telecomunicaciones, los chinos le sacaron ventaja. Ese es el problema. Por eso la familiar esta de la empresa Huawei está todavía allá en Vancouver, en Canadá, presa, es parte de una negociación. Y el gobierno americano le está diciendo a los chinos, queremos asociarnos nosotros con ustedes, y los chinos dicen no, porque ustedes nunca se quisieron asociar con nosotros cuando tenían ventaja tecnológica, ahora que la tenemos no necesitamos asociarnos con ustedes. Esta es la realidad, y por eso la pugna no es por ninguno de estos artículos manufacturados normales, automóviles o los teléfonos, es por la tecnología. Esa tecnología maneja todo lo que tiene que ver con la industria satelital, el funcionamiento de los satélites y la guerra de quinta generación famosa, ¿no es cierto? ¿Y por qué eso? Bueno, el presidente Jimmy Carter lo explicó muy bien hace cosa de 2 o 3 meses, parece que mandó un mensaje, no quedó muy claro en la noticia si fue un mensaje o una reunión o una carta abierta que le mandó a Trump, diciéndole, miren, nosotros el problema que tenemos es que hemos invertido una enorme cantidad de los recursos de este país en hacer la guerra. Y dijo, de los 224 años de vida independiente o algo así, durante el 90% de ese periodo estuvimos en guerra, invirtiendo en guerras. Y China, en cambio, invirtió en ciencia y tecnología. ¿Saben hasta qué punto? Al punto de que hoy, a partir del 2014, las patentes tecnológicas de alto nivel, de alta complejidad, de los chinos duplican a las patentes tecnológicas de los Estados Unidos. Este es el problema. O sea, China no es que es lo que es en la economía mundial porque vende productos elementales muy baratos y de bajo componente tecnológico, no. Le sacaron ventaja en algunas ramas, no en todas, pero en algunas ramas le sacaron una ventaja, sobre todo en informática, que es la rama de hoy. El mundo de hoy se mueve con informática, todo, ¿verdad? Y eso se nota cuando los chinos dan este gran salto en el 2014, que es cuando pasan a duplicar, no es que un poquito más que Estados Unidos, duplicaron el número de patentes registradas en China, patentes de tecnología de alta complejidad, y situación que se mantiene hasta el día de hoy. Este es el problema. Y por eso Estados Unidos, ¿qué hace? Trata de recuperar el control sobre su zona de reserva estratégica. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y acá voy a la parte de los desafíos de la izquierda. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer nosotros? Bueno, en primer lugar corresponde no equivocarnos, no cometer errores. Darnos cuenta de que si Estados Unidos está atacando a un gobierno de nuestros países, nosotros tenemos la obligación de defender ese gobierno, aunque tengamos muchas críticas que le podamos hacer a ese gobierno. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que si salimos a defender, por ejemplo, a Venezuela, estamos diciendo de que el gobierno venezolano es una probidad absoluta y que no existe un átomo de corrupción en Venezuela. No, la corrupción es un problema universal, existe en todos los países del mundo, con formatos diferentes, a veces con guante blanco, a veces de mala manera,
¿no es cierto? Pero es un problema universal. Pero el problema es que a Venezuela no se la está atacando por el nivel de corrupción de su gobierno, que hay que ver si es tan grande como nos lo dice el Mercurio o la Tercera, es un tema interesante para discutir, sino que se la ataca porque Venezuela ha recuperado los recursos propios naturales y ha sido el país que tomó la delantera en destruir al proyecto más importante que Estados Unidos tenía para absorber a toda América Latina bajo su hegemonía, que era el ALCA. O sea, no le perdonan a Venezuela y al gobierno bolivariano el hecho de que Chávez haya sido capaz de armar una estrategia que frustró el ALCA, que era el gran proyecto que Estados Unidos venía elaborando desde finales del siglo pasado para incorporar en una sola gran área económica a todos los países de América Latina, con lo cual prácticamente estos países se convertían simplemente en colonias ya abiertas, económicas y políticas de Estados Unidos. Y además lo están atacando a Venezuela porque, como dijo el señor John Bolton es el jefe del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, dijo con todas las letras: nosotros queremos que las empresas petroleras norteamericanas sean las encargadas de sacar el petróleo de Venezuela. Entonces acá el problema no es si Maduro es bueno o malo, si la oposición, si hay elecciones, si la Asamblea Nacional, sino que simplemente hay que sacarlo del medio porque se opone al designio de los Estados Unidos, ¿verdad?, en esto que claramente es la guerra por el petróleo. Y abundo un poquito en este punto para que se entienda con absoluta claridad. ¿Por qué esa obsesión con Venezuela? ¿Verdad? Les decía por el petróleo, pero ¿por qué el petróleo entonces? Si todo el mundo está diciendo de que las energías renovables y que el petróleo se acaba y todo lo demás y que por lo tanto tenemos que ya asumir, sí, el petróleo va a dejar de ser importante, se va a acabar seguro. ¿Va a dejar de ser importante? Claro. Por ejemplo, esta iluminación la vamos a poder tener ya con energía solar, con energía eólica, energía hidroeléctrica, etc. Pero un ejército solo se mueve con petróleo. Un ejército solo se mueve con petróleo. Usted no mueve un tanque, usted no mueve un avión que va a 1800 kilómetros por hora cargado de misiles, usted no dispara los misiles con dos aletitas que se mueven por el viento que tiene el avión. Usted necesita petróleo, y petróleo altamente refinado. Entonces, yo estoy simplemente compartiendo con ustedes lo que he leído, porque yo de esto estoy aprendiendo leyendo los propios informes que hace el Pentágono, y algunos de los cuales se filtran. Ni me quiero imaginar lo que dicen los documentos que no se pueden filtrar o que están muy encriptados. ¿Qué dicen ellos? ¿Cuál es el problema militar de los Estados Unidos? Bueno, que ahora tenemos rivales muy poderosos, ¿verdad? Pero esos rivales muy poderosos, en la medida que no tengan petróleo, van a tener un ejército que va a ser absolutamente inútil. Es decir, ¿qué va a hacer China si no tiene? China no tiene petróleo propio. Por lo tanto, Estados Unidos tiene. Poco, pero tiene. Pero tiene Venezuela, que está ahí a 3 días y medio de navegación. O sea, es una tentación irresistible para ellos. Entonces, ¿cuál es el cálculo del Pentágono? En 50 años, cuando no haya una gota de petróleo, salvo en algunos pocos enclaves que nosotros controlamos, Arabia Saudita, Irak y Venezuela, nosotros vamos a tener un ejército que va a poder dominar a voluntad la escena planetaria, porque los demás ejércitos no se van a poder mover. ¿Con qué van a mover los chinos sus aviones? ¿Con qué van a mover sus tanques? No van a poder. ¿Se dan cuenta? Entonces, el carácter estratégico del petróleo es fundamental. Y esta gente planifica a muy largo plazo. Entonces, ellos están, por eso, queriendo ahora, les agarró el apuro porque ve que los chinos se metieron en Venezuela y están importando petróleo de Venezuela. Y saben de que es un problema, van a tener. No es lo mismo sacar ahí a los venezolanos solitos. Y los venezolanos cuando están con el gigante chino al lado, que es una potencia económica, una potencia militar, y además están los rusos para terminar de complicar este ballet, así, menage à trois, como dirían los franceses, muy complicado. Y por eso, entonces, nuestra obligación, ¿cuál es? Y tenemos que defender sin ninguna duda al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que es el único gobierno legítimo que tiene Venezuela.